Hola, ¿cómo están mis amigos, mis amigas? Mi nombre es María Manuela Suconota, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad a distancia. Estoy en el 8º semestre, ya casi culminando mis estudios universitarios, ya que gracias al tutor de la asignatura de escatología nos permite realizar este corto video con el tema La nueva creación, que para hacer este tema yo me basé en el libro del Apocalipsis del capítulo 21, versículos 22, cielo nuevo y tierra nueva. Me siento bendecida por Dios por poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios con este tema. Como dice el salmista, nuestra esperanza puesta en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Las siguientes palabras tomadas de la homilía del padre Alejandro Londoño del 12 de noviembre del 2012, que dice: si una mamá pudiera hablar en su seno con su hijo que aún no nace, le contaría todo lo que existe fuera. Le contaría cómo es el sol, cómo es la luna, las estrellas, los aviones, los árboles, cómo son las personas, cómo está nuestro ambiente, cómo son los colores de las flores, cómo son los ríos, etc. ¿Qué le respondería el bebé? Tal vez la mamá diría: mamá, no entiendo nada de lo que me dices, pero creo en ti. Espero que cuando nazca pueda gozar de todo esto. Yo diría que cuando me encuentre cara a cara con el Eterno Padre, podría gozar de este cielo nuevo y la tierra nueva. Uno de los poemas de Santa Teresa de Ávila que dice: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Para ir entrando en el tema de hoy, tomamos la Biblia y el texto básico de escatología para entender la nueva creación. Toca volver a la raíz de la creación. En el primer momento donde Dios actúa en la historia de su creación. En el capítulo 1 del Génesis nos dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y al término de cada día y así atardeció y amaneció el segundo día. Y vio que todo estaba bien. Y así llegamos al séptimo día que Dios bendijo y lo santificó, porque toda su obra creadora lo había hecho bien, en la cual Dios toma la iniciativa de dar vida a su criatura. Y la criatura se da cuenta que es menos que Dios. Por eso cae en la gran tentación de querer ser igual que Dios. Y al hombre le dijo Dios: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida, en la cual Dios no quita su compañía, sino que enseña a reconocer el error cometido. Por ende Dios no castiga, simplemente
lo hace responsable de la vida propia y de los demás. Si nos preguntamos ahora cuál responsable somos de esa primera creación, de eso lo que nos dejó nuestros padres, nuestros abuelos, cómo nosotros estamos dejando el planeta, cómo estamos dejando la ciudad para las futuras generaciones. Cuando referimos a una tierra nueva, es el mismo universo, pero completamente renovado. Un universo que será liberado de los estragos que causó la entrada del pecado. Así que en la creación Adán cayó en la tentación de comer el fruto prohibido. Nos damos cuenta de que toda esta creación, que día a día lo estamos acabando, lo estamos llegando, muchas cosas han perdido su sentido para lo que fueron creadas. Nosotros los seres humanos también estamos perdiendo el sentido del don de la vida, de esa gracia que Dios nos concede. Cómo de Dios nos puede permitir hacer todo de su creación algo sin sentido. Eso lo estamos haciendo nosotros. Tomando el libro del profeta Isaías, que fue uno de los profetas mayores. Sabemos que su ministerio lo ejerció en el siglo VIII antes de Cristo, que profetizó también durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Como el profeta Isaías, todo como un buen profeta, anunció muchas cosas que luego sucedería, como por ejemplo la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, el sacrificio posterior, glorificación de Jesús, que generó la salvación y la vida eterna para todos los cristianos que creyesen luego en Él, en Cristo. Como nos dice la palabra de Dios, que nosotros, que toda la creación fue hecha para ser libre. A ese libre albedrío que el Señor da al ser humano, hace que cada día nos estemos perdiendo. Cuando Eva, por su pecado, nos condujo a la muerte, María nos trajo a la vida. Y esa vida que dio abundancia y plenitud en la historia de la Iglesia, en la historia del cristianismo, en la historia de cada ser. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, versículos 17 al 25. Pues aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozosos y regocijaos para siempre,
en lo que yo voy a crear. Porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Si nos preguntamos qué pasó en Jerusalén, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad que fue gozosa, Jerusalén fue testiga de esa nueva salvación, del borrar los pecados. Jerusalén fue testiga también de las lágrimas de injusticia. Jerusalén fue testiga de ese amor de Dios para sus hijos. Jerusalén también fue testiga de vivir la paz y la felicidad del resucitado. María Magdalena es dichosa, es aquella mujer que vio, que lo palpó, que fue la primera de encontrarse con el Maestro. Ese Maestro que ofrecía vida eterna. Ese Maestro que era el agua viva. Ese Maestro que se sentó junto a la samaritana al mediodía, que le pedía de beber. ¿Y quién lo reconstruyó? La vida del ser humano, de la samaritana. Y la samaritana lo proclamó, lo reconoció como su Señor. Seguimos con el profeta Isaías, dice, construirán casas y las casas habitarán. Plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que el otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Cuando dice en el Génesis, cuando Dios había expulsado a Adán y Eva del paraíso, así fue cuando solo los sacó, pero no los dejó de acompañarlos. Y así fue creciendo y creándose la humanidad. Y cuando vio Dios que se iban por mal camino y vio que Noé era un hombre justo y con su familia, pide que construyera su barca para que se salve él y su familia y algunos de los animales por especies. Jesús también, Dios sabemos que acompañó al pueblo de Israel para salir de la esclavitud mediante Moisés. Y cómo Dios va acompañando toda la travesía de ese desierto. Sabemos también que los pasajes bíblicos nos enseñan que la gente, así como ahora cada vez se pierde el sentido de la vida, se pierde todo estos momentos especiales con el otro, con el semejante, con el prójimo. Por eso Dios salva también a Lot y su familia. Y cuando José
el padre adoptivo de Jesús, Dios lo escoge por ser un hombre justo, por ser un hombre honrado, por ser un hombre que va a acompañar. Que María, esa mujer que vio y que sintió la presencia de Dios, por todo lo que ella dijo, ella esperaba, por lo que ella sentía y lo que vivía. El profeta Isaías en el capítulo 66, versículos 22, nos dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia en su nombre. Cuando Abraham dice que su descendencia serán como las estrellas del cielo. Y Abraham confía tanto en el Señor y camina con el Señor. Muchas mujeres de la historia de la Biblia, ¿cómo lo miramos? La confianza plena que tienen en Dios, la confianza plena que tienen en Jesús, la confianza plena que tienen que más allá de sus fuerzas, más allá de lo que miran, algo más vendrá, algo más que hay. Entonces la palabra nuevo viene del griego koiné, que significa nuevo en calidad, fresco, más que reciente, más que nuevo en el tiempo. El tiempo viene del griego neos. Esta tierra actual en su pecado, dolor y sufrimiento no es nuestra morada permanente. Veamos en esto, en las secciones futuras, la recompensa celestial para los que fueron perseguidos. Si tomamos del Evangelio de Mateo 5, versículos 10 al 12, miramos las bienaventuranzas de cómo Jesús pone el sentido de las personas que van a dar su vida y van a crear estos espacios que el amor de Dios sea visible. Ya nos vamos entrando también al libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es la palabra de cómo este libro va revelando ciertas cosas que ya sucedieron, que están sucediendo y quizás que vamos a ir a lo largo de este caminar, de este peregrinaje aquí en la tierra, vamos dando su valor respectivo. Aunque es una obra cristiana, el Apocalipsis pertenece a una clase de literatura que tiene que ver con los temas escatológicos, algo más allá de nuestra visión, algo más allá que nosotros podemos ver, observar, más allá de nuestros sentimientos y más allá después que digamos adiós a este mundo. El problema escatológico estaba muy en boga entre los judíos del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, porque no entendían y hasta ahora mucha gente no le entiende este sentido literario, este sentido también de mirar, el sentido de ver. A veces este libro es temeroso. El autor del Apocalipsis se llama a sí mismo Juan.
Por ende dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero de tribulación. Juan no da mayores detalles de quién es. Solo sabemos que es un hombre de sueños, un hombre que vuela a lo alto y mira desde lo alto. Es un hombre que vivió con Jesús y fue el predilecto, el amado de Jesús. Sabemos también, dice aquí en el texto, sabemos que el vidente del Apocalipsis era San Juan, apóstol, el hijo del Zebedeo, el discípulo amado de Jesús, como lo dije anteriormente. Al final del siglo II, el Apocalipsis fue reconocido por sus representantes históricos de las iglesias principales como una obra genuina del apóstol Juan. Como estamos en la médula del tema de la nueva creación, que el Apocalipsis cada vez nos va despejando y nos va también dando pistas de este misterio del amor de Dios, de este misterio que cada día vamos llevando con altura, de quienes hemos decidido dejarlo todo, dejar nuestra familia, dejar nuestros estudios, dejar nuestras cosas materiales y para vivir en una comunidad. Juan dice después, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra había desaparecido y el mar ya no existe. Sabemos que nosotros con el calentamiento global, con la destrucción de toda la creación, los países subdesarrollados que cada vez se encuentran en guerra, cada vez pierde su originalidad la creación. En el versículo segundo, en el capítulo 2 del versículo 21 dice, y vi a una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Esa ciudad somos cada uno de nosotros. Como nosotros, junto a Dios, podemos ser parte de esta nueva creación, de esta nueva voz, de esta nueva vida en plenitud. Oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y ellos será su Dios con ellos. Dice Juan, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverá a mencionar ni a traer a la memoria. Alégrense bien y regocíjense por siempre, porque estoy a punto de crear. A mí se me viene a la idea de los sentimientos de una mamá que llega a embarazarse. Una mamá o una mujer que espera a su criatura, que espera con ansias, que espera día a día, que alimenta. Quizá Dios también está con nosotros, camina con nosotros, esperando nuestra respuesta, nuestro cambio. Como decía anteriormente, no es ese
que va a ser algo nuevo, sino es este mismo universo, pero renovado. Este mismo universo que va llenándonos de esa alegría. Como decía el profeta Isaías, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el león con el buey comerán paja. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre. Entonces, ¿cómo sería eso? A veces los animales llevan una mejor convivencia que nosotros. Dice Juan, en la antigüedad la palabra griega traducida aquí en el nuevo koiné significa nuevo en el carácter fresco. No significa recientemente o nuevo en el tiempo. Esto no solamente es el siguiente cielo y la siguiente tierra. Este es un mejor cielo y una mejor tierra para reemplazarla con la anterior. Es el mismo, como decía anteriormente, es el mismo, pero con un nuevo aspecto, con una nueva mirada. La galería de la fe, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, dice, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamados su Dios, y les preparó una ciudad, y oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Cuando, como dije anteriormente, todo lo que Eva nos arrebató, María no los dio. El profeta Isaías confirma en el capítulo 7, versículos 14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel. Este Emmanuel, ¿cómo está en nuestra vida? Ahora que pasamos las fiestas navideñas, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Le dimos la oportunidad de quedarse con nosotros? Este Emmanuel, el Dios con nosotros, está con nosotros. ¿Cómo se quedó? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Y cómo lo experimentamos? Y Jesús viene a dar vida, y esa vida en abundancia, a hacer nuevas las cosas. No a abolir las leyes, sino a dar cumplimiento, dice los pasajes bíblicos. Ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente la fuente de agua viva. El que tenga sed le daré de beber gratuitamente esta agua que da vida, esta agua que purifica, esta agua que es derramada para todos los pueblos. Porque por la gracia de ustedes han sido salvados mediante la fe. Por eso no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios. La vida es vocación y don de Dios. Por eso toca cuidarla, por eso toca
crear nuevas formas de cómo estar bien, ponerla bien. Y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos siendo partícipes de estos acontecimientos importantes de nuestra vida? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Marta le dice a Jesús: si tú hubieras venido, o si tú no hubieras ido, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús le responde: el quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pues hay esa esperanza, ¿no? De renovar las cosas, de hacer como Dios quiere. Entonces también nos ubicamos en los documentos de la Iglesia. Nos ubicamos en el documento del Concilio Vaticano de la Constitución del Pastoral de la Gaudio et Spes. Nos ubicamos también en el documento del Papa Francisco, en la Laudato Si. Miramos los que hemos leído este libro, es bello de cómo ir cuidando la creación, la casa común, de cómo la destruimos día a día y de cómo podemos irnos reconstruyendo. Si nosotros no ponemos de parte, no somos responsables y corresponsables de ayudar con el cuidado de nuestra vida, de nuestro patrimonio, y custodiar lo que Dios nos concedió. Entonces termino este espacio con este tema que gracias a esta tarea he podido compartir con ustedes, resaltando también la importancia de vivir, de experimentar al resucitado, de resaltar también la importancia de la resurrección de Jesús en mi vida. Y termino con esto diciendo, son palabras tomadas del Apocalipsis. Me mostró entonces un ángel, un río de agua que da vida, transparente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a unos y a otros lados del río, había un árbol de vida que daba 12 cosechas, una cada mes, cuyas hojas servían de medicina para las naciones. Con estas palabras del Apocalipsis me despido, pero con la esperanza de que en algún momento la presencia de Dios nos inunde la vida, que la presencia de Dios también nos haga recordar su creación, la presencia de Dios en nuestros hermanos, la presencia de Dios en las personas que nosotros conocemos, la presencia de Dios en las personas que más lo necesitan. Hagamos de todo esto que lo estamos viviendo y experimentando con nuestro planeta, tratemos de dejar mejor de lo que encontramos para nuestras futuras generaciones. Ha sido un gusto de compartir con ustedes, que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre.
La vida continúa y hay que seguir luchando para no decaer de nuestros ideales.